Hola, hola. Shalom, aquí andamos. Saludos. ¿Cómo vamos? Excelente, aquí esperando que ingresen los demás compañeritos. Ya está el rabino. ¿Ya anda por ahí? No, sí, ya está por ahí. Ya está encendiendo motores, ya está casi listo. Ah, que la gente. Hola, Charo, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se ríe? Me habla como mexicana. Chamacos, ¿qué crees que? Uno andando con la miel, algo le pega. ¿Qué hubo, Cuando? Cuando uno anda con la miel, algo se le pega, algo chamaco, estos mexicanos lo cogen a uno y a uno se le pega, ¿no? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estimado Mauricio, buenas noches. Don Jacob, su señora. Más guapa. Ay, qué lindo. Por ahí anda, por ahí anda. Yo quiero un marido como usted, que me diga cosas bonitas. ¡Auch! No, mi marido me dice cosas muy bonitas. No me puedo quejar. Por ahí anda también. ¿Y Lupi? ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Hace días no la vea. ¿Su hermana? Ay, mi hermana está trabajando. Sí, pecado. Cansada. Sí. Pero está bien, sí. Sí. Bueno, me la saludo. Sí, gracias. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Shalom, Rab. Shalom, Rab, buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, rabino. Qué gusto Shalom, verlo. estimado. ¿Cómo está? Gusto en verlo. Feliz Muy bien, martes, muy bien. feliz de verlo. Gracias a todos los que están conectados. Cuando usted guste, estimado Rab. Ok, excelente. Shalom, buenas Me gustaría compartir la pantalla. Sí, deme un segundo. Empezame yo cada vez. No tomo la foto. Listo, Rab, cuando guste. Un segundo. Ok. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio a la Fundación Arahaim. La clase de esta semana, esta lección, está dedicada para la mejora de salud pronta de nuestro amigo Francisco, hijo de Noé, que se mejore, que escuchemos solamente buenas noticias y específicamente él, que sepa solamente de cosas buenas y nunca más sepa de calamidades similares. Es igualmente para todos los enfermos del mundo. Vamos a continuar con nuestra sijá que iniciamos en la clase pasada. Solo me gustaría estar seguro de ver cómo se ve la presentación. Ok, se ve muy bien. Sí, Rab. Excelente. Excelente. En la clase pasada iniciamos esta sijá del Rebbe que está en base a la parashá de Devarim. Expliqué, hice una pequeña introducción al principio sobre lo que es Likutei Sijot
Esta sijá pertenece a un proyecto llamado Proyecto Likutei Sijot, que los directivos centrales de Chabad, y en este caso la sucursal en Argentina, están traduciendo la sijot para que la gente pueda aprenderlos. Hay un programa, semana a semana, nuevas sijot que se están traduciendo del hebreo, del yiddish a distintos idiomas con distintos expositores. Ustedes pueden encontrar esto en Likutei Sijot, Proyecto Likutei Sijot en español. Nosotros estamos aprendiendo esta sijá. Yo originalmente pensaba darla desde el original en hebreo. No, el original está en yiddish, pero al ser que la encontré traducida, vamos a utilizarla y así podemos seguir la sijá en la pantalla. Principalmente la razón es para que entendamos un poco sobre la profecía de Moshe y sobre el rol como intermediario de Moshe. El rol de este intermediario que se encuentra en la Torá hablando, hablando directamente al pueblo judío. Cuando leemos el texto, obviamente entendemos que es Dios quien está hablando a través de Moshe, pero ¿por qué precisamente fue así? Y discutimos las ideas en las primeras 4 secciones de la sijá, y ahora vamos a discutir las últimas 3 secciones, que vienen desde la sección número 5 hasta la sección número 8. Acá plantea lo siguiente: en la última sección vimos cómo Moshe se plantea cuáles son los 2 tipos de dos formas en que el intermediario funciona. La primera forma es como un canal, como algo que pasa, donde el intermediario simplemente pasa la información sin transformarla, sin hacerle ningún cambio, sin modificarla. Como el ejemplo que di fue el ejemplo del micrófono. Cuando alguien habla frente a un micrófono, el micrófono no cambia nada, simplemente se escucha exactamente lo que la persona está diciendo. Un dictado. En cambio, hay otro modo, que es el modo de Hislapshut, que es el investimiento, donde la información que recibe el traductor, quien va a pasar la información, la recibe y luego da lugar, ahora hay lugar para que pueda haber cambios en la información, porque el intermediario, quien está pasando la información, piensa en el que va a recibir la información y por ende lo toma en cuenta, y al ser que lo toma en cuenta, entonces hay lugar a que cambie la información y la modifique para que pueda ser entendida en los receptores, en la mente, en la comprensión, la capacidad de la comprensión del receptor, el público que lo va a recibir. Tomando en cuenta, digamos, en este sentido, al modo de como un traductor. Un traductor requiere entender tanto a la persona de quien está traduciendo, pero también necesita entender a quien va a recibir la información, quien va a recibir la interpretación, la traducción. Entonces tiene que tener cualidades de ambos. Esto, el Rebbe lo trae a modo, en su modo bíblico, en el Salmos 90 que vimos, que habla de Tfilá le Moshe Isha Elohim, una tfilá de Moshe, el hombre varón divino. Los sabios mencionan en el Midrash, Chetzio le mala Elohim, Chetzio le mata Ish. De su mitad era, por así decirlo, divina, y la otra mitad era humana. Es decir, que Moshe vinculaba ambas cosas. Tanto comprendí y tuvo acceso a las dimensiones divinas, muy, muy, muy elevadas, pero a la misma vez era un ser humano carne y hueso, con su propia conciencia, su propio sentir. Entonces esto fue lo que hizo Moshe. Su Ruach HaKodesh, ¿qué implica Ruach HaKodesh en este sentido? Que Moshe tomó la información divina, la comprendió la sabiduría divina, y se la tradujo al pueblo con sus propias palabras, para que todos pudiesen entender. Sin embargo, vimos que esto da problema aparentemente da lugar aparentemente a un problema. Aparentemente. ¿Cuál es esta idea?
que cuando una persona trajo el ejemplo, no Francisco, Israel trajo el ejemplo. En otras palabras, dijo él, es como Moshe parafraseó la información divina. Voy a retomar la palabra. ¿Qué ocurre cuando alguien parafrasea algo? ¿Está diciendo tal cual, aparentemente está diciendo tal cual las cosas que recibió, o está transformando lo que recibió? El parafraseo es una transformación pero se recibe la idea. Sin embargo, hay un descenso aparente, una desventaja aparente en el parafraseo, porque la persona no está escuchando tal cual lo que se dijo, tal cual como es la cosa. Entonces, esto aplicado a lo que hizo Moshe, entender la sabiduría divina y poder traducirla, aparentemente tenemos aquí un descenso y un descenso en el nivel de la información divina. Es decir, al fin y al cabo podemos decir, entonces esta no es realmente, aquí no está realmente la sabiduría de Dios. Como Moshe la escuchó y luego la dijo como él quiso decirla. Y eso es lo que va a resolver el Rebbe en la sección número 5 y sin adelante. Luego va a explicar cómo lo que va a explicar en la sección número 5 va a explicar cómo eso se traduce, va a traer el ejemplo del trabajo personal del individuo, específicamente en el tema de Teshuvah. Y ya que estamos en el mes de Elul, todo es divina providencia, el Rebbe habla al respecto de esto de Teshuvah. Luego que hable al respecto de Teshuvah, va a explicar cómo específicamente Hasidut tiene las ventajas que el Rebbe va a mencionar, y va a vincular esto con la llegada de Mashiach. Así que hay varios temas que vamos a tratar. Es una sola línea, pero hay varias cositas que vamos a ver y seguramente les van a surgir preguntas. Y bueno, ya veremos. Vamos a la sección número 5. Sin embargo, aún debemos comprender lo siguiente, explica el Rebbe. Pregunta el Rebbe. ¿Con qué propósito Dios hizo que sea de este modo? ¿De qué modo? De que la información divina, su sabiduría divina, la información divina pase a través de Moshe y que haya lugar a que la transforme. Que una parte de la Torah, el Mishneh Torah, el Sefer de Barim, el libro de Barim, se invista y sea aprehendida, es decir, que se vuelva una sola misma con la mente de Moshe, hasta el grado que se diga que sus pasajes fueron dichos por su propia boca. Como habíamos dicho, por decirlo de alguna forma, por la iniciativa propia de Moshe. A simple vista, esto representa solo un descenso de nivel para el flujo divino que se transmite mediante la Torah. ¿Por qué? Porque aparentemente el mensaje divino... Muy bien. Buenas noches. Aparentemente el mensaje divino no es puro, pasó por un filtro, se pasa, tiene que ver con lo que dijo el dador del mensaje, en este caso Dios, pero no es puro. Entonces explica el Rebbe lo siguiente. La explicación sobre este interrogante es la siguiente. En el caso en que el flujo de transmisión no se inviste en el intermediario, permanece esencialmente por encima de la captación de los receptores. Aquí voy a tratar, realmente son tres secciones, pero tienen ideas que pueden ser, son ideas profundas. Y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, ponerlo lo más sencillo posible. Hay varias ideas que pueden confundir o que pueden ser difíciles de entender.
El Rebbe está hablando ahorita a modo de ejemplo. Y él explica así. En el caso que el flujo de transmisión, es decir, digamos, una información cualquiera. Si esta información no se enviste en el intermediario, es decir, en alguien que pueda captarla, ser la parte de sí mismo y poder traducirla a quien va a escucharla, permanece. ¿Qué permanece? La información, esencialmente, por encima de la captación de los receptores. Es decir, que al ser que no hay un canal que haga pasar en sí esa información, entonces el receptor no va a poder recibir la información tal cual. Entonces siempre va a quedar la información y el receptor. Nunca el receptor va a poder recibirla. No se puede. Ejemplo sencillo. Así que estamos hablando de flujo. La idea de flujo viene por cómo fluye el agua. En este caso, vamos a hacer de esta forma. No sé, ustedes saben, por ejemplo, aquí en Canadá el agua viene de los lagos y viene de fuentes grandes de agua. Si no existiesen todos los tubos, los canales y todo lo que es necesario para poder filtrar esa agua, si no hubiese ese canal entre la fuente de agua y el flujo, la fuerza que tiene, y entre el vaso que pongo para que se llene en el lavabo, entonces yo nunca voy a poder obtener el agua. ¿Por qué? Porque el agua en sí mismo, ¿de dónde viene? Viene de un gran lago. No puedo recibirlo. De nuevo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Si yo no tengo un traductor, si yo hablo varios idiomas, los idiomas que necesito hablar, pero no hablo mandarín, no hablo ningún idioma, digamos, ruso, no entiendo ruso. Entonces, si yo tengo un individuo ruso enfrente mío, si no hay una persona que hable español y que hable ruso, el pobre individuo, si me lo encuentro en la calle y quiere compartirme toda una idea grandiosa, puede ser la idea más grandiosa, el concepto más hermoso de la vida, lo más tremendo que le haya pasado en Rusia, y me lo puede decir y yo lo voy a escuchar, pero no voy a captarlo realmente. Puedo ver la emoción, puedo ver cómo lo explica, pero yo no lo voy a captar. No lo voy a entender. Para eso que es necesario un individuo que conoce el idioma ruso y que también puede traducírmelo a mí. Y así él va a poder traducir. Sin ese individuo, sin ese traductor, mi mente, mi captación y el idioma, la información que me quiera dar el individuo ruso, van a quedar separadas completamente. Siempre. Nunca voy a poder vincularme con él. No voy a poder entenderlo, no, nada. Entonces eso es lo que está trayendo el Rebbe en este lenguaje un poco abstracto. En el caso que el flujo de transmisión no se inviste en el intermediario, es decir, en el caso de que la información del ruso, en el ejemplo, no pueda investirse, no puede captarse, no pueda ser entendido en la mente del traductor, permanece esencialmente por encima de la captación del receptor. En este caso, la información va a quedar por encima, decir, yo no voy a poder captarla, ni aprenderla, ni entenderla, porque no hay traductor. Ya que, previo a ser percibido por el intercesor, en este caso el traductor en el ejemplo,
Su estado original trasciende su capacidad. Y eso cambia. Y eso no cambia, ya que el intermediario no la modifica. Es decir, previo a que el traductor, vamos a utilizar el ejemplo del traductor y el ruso, previo a que el traductor pueda analizar las palabras, las ideas del individuo que está hablando en ruso, lo primario antes de su análisis, ¿qué es? Son las ideas del ruso. Previo a que la persona pueda escuchar y que llegue a sus oídos y pueda entender lo que está diciendo y luego pueda traducirlo, primero está la información en sí mismo. Y eso no cambia. El intermediario no puede transformar la información en quien está hablando en ruso a mí. No puede cambiarla. No puede modificarla. Y el concepto que en la práctica es captado por los receptores, se fusiona con su propia comprensión, en realidad no guarda relación con el nivel del flujo divino propiamente dicho. Es decir, que esto que el traductor ha captado a lo siguiente. Ahora, todos sabemos que cuando alguien traduce un idioma, realmente la naturaleza propia, el sabor del idioma, es muy difícil traducirlo a otro idioma. Casi imposible y en la mayor parte es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Quien recibe la información, a pesar de que yo tenga la traducción, todo el sabor que puede haber en una expresión, yo no lo estoy recibiendo en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Al fin y al cabo, las ideas que yo tenga en español en mi cabeza recibidas gracias al traductor, no son comparables las ideas en español como cuando están en la mente y como son expresadas por quien está hablando en otro idioma, en ruso en este caso. No guarda relación. Siguen siendo, al fin y al cabo, dos cosas distintas. No son la misma cosa. ¿Qué tiene que ocurrir para que yo realmente pueda saborear las ideas de quien está hablándome en ruso? ¿Qué tiene que pasar? Yo tengo que dedicarme a estudiar el idioma. Tengo que irme a vivir a Rusia, no sé, 6 meses, 1 año. Y luego yo voy a empezar a entender cuáles son los contextos y los sabores que tiene una expresión. Todos los tonos, yo lo voy a entender. Me ocurre a mí, por ejemplo, cuando estaba adolescente, yo estudiaba inglés, pero mucha gramática. Estudiaba inglés y hablaba de cierta forma inglés. Mi esposa habla inglés, originalmente, toda su familia habla inglés en casa. Y cuando empecé a acostumbrarme a hablar en inglés, en este momento que hoy en día pienso en inglés, cuando escucho alguna expresión, siento el sabor de la expresión en el idioma. Porque he ascendido a ese nivel. Ahora, siendo que si no hubiese una traducción y quien me explique los sabores, entonces siempre me voy a quedar separado. No voy a poder captar todo lo que me está tratando de decir el individuo ruso. Ahora, ¿qué pasa? Y eso, estoy agregando al ejemplo, y eso que si el traductor es un mal traductor y me traduce literalmente palabra por palabra lo que el ruso me está diciendo, peor aún, no voy a entender nada. ¿A cuántos le tocó, por ejemplo, traducir algo en Google Translator, el Google Traductor, de español, cuando el Google Translator no era tan bueno? Hoy en día se traduce todo.
Pero antes, en los primeros años, no era tan bueno y traducía a veces literalmente las cosas en inglés, al español, y no se entendía qué era lo que decía. Hoy en día es muy bueno, gracias a la colaboración de todos los cibernautas. Entonces, si el traductor es un mal traductor y simplemente me está diciendo, ¿qué significa esto? Literalmente, cada palabra por palabra, sin pensar en que quizás yo no entiendo esa expresión, entonces simplemente, ¿qué va a pasar? Yo recibo la información, medio la voy a captar, pero siempre voy a quedar desconectado. Este estilo es el estilo del intermediario en modo de canal, que está simplemente repitiendo lo que escucha, lo cambia para que se pueda hacer para que el receptor lo escuche, pero al fin y al cabo no se entiende. Entonces explica el Rebbe, llevándolo para que entendamos el ejemplo en lo que el Rebbe está explicando. Por ese motivo, si la Torá descendiera a los planos inferiores, es decir, al mundo físico, sobre todo a la gente física, por intermedio de Moshe, actuando solo como un canal, es decir, como el traductor que simplemente traduce palabra literalmente cada palabra sin interpretar las expresiones, es decir, sin investirse en él mismo, los judíos no serían capaces de absorber con sus propios instrumentos de captación la esencia de la Torá. No se puede entender, no se puede captar. Además de eso, no pueden aprender la palabra de Dios, es decir, la expresión divina, la información divina. No lo pueden aprender. Se escucha, está revelado, pero no se puede captar, no se entiende. ¿Por qué? Porque esta trasciende la percepción. Y está la nota número 21. Y el vehículo apto para la palabra de Dios es solo la sumisión y autoanulación absoluta. Y el estudio de Torah es como si uno solo repite después de Dios. Como cuando un niño le dice, uno le va a enseñar el abecedario. Uno le dice, repite después de mí. Si el niño quiere aprender, tiene que repetir. Tal cual tiene que decir. Uno le dice A, tiene que decir A. Uno dice B, tiene que decir B. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios por sí misma, la información, la esencia de la Torah por sí misma, está por encima, como explicamos, los sabios explican, 2000 años antecedió la Torah en la creación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que en los mundos espirituales, en niveles muy, muy, muy elevados, que no tienen nada que ver con el mundo físico, la Torah ya estaba. La Torah es completamente por encima, está por encima del mundo, por encima de lo físico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para conectar ambas cosas? Explicamos a través de Moshe. Sin embargo, el intermediario necesita tener cierta característica para que realmente lo físico, la mente del ser humano, el mundo físico, pueda captar la esencia de la Torah. No solamente captarla, sino también comprenderla, entenderla, hacerla parte de sí mismo. Y todo lo que su intelecto sí podría captar sería solo un destello de la palabra divina. Así como si el traductor, en este caso, de nuevo, volvamos al ejemplo donde yo estoy, me encontré un ruso en la calle y el ruso tiene una gran idea y me la está contando. Me encuentro un traductor, un mal traductor. O sea, simplemente repite literalmente lo que me está diciendo. Yo voy a captar, pero lo que vaya a captar va a ser del 100%, un ejemplo, 10%. Es decir, no voy a poder captar todo. No voy a poder entender toda la idea. Voy a tener que pensar por mí mismo a ver cómo tiene sentido todas las palabras que se me tradujeron. Esto seguramente todos tienen no es lo mismo decir ciertas expresiones en un idioma nuevo. No es lo mismo decir ciertas expresiones en un idioma y traducirlas. No se puede. A veces hay que decirles de otra forma para que quizás se capte. Todo lo que su intelecto sí podría captar sería solo un destello de la palabra divina, ya que esta en esencia permanecería inaccesible para la mente y el intelecto del ser humano.
En esto radica lo novedoso y la gran virtud del libro de Mishneh Torah. Aquí es donde viene la novedad del libro de Devarim. Que a través que Moshe repasó para ellos toda la Torah. ¿Ustedes se recuerdan? En nuestra primera clase de esta sijá, Rashi trae una explicación de qué son estas palabras que Moshe trae. Dice, son reprimendas. Dios le está diciendo al pueblo, Moshe le está diciendo al pueblo judío todas las cosas, que todas las veces que no se comportaron como debería ser. Sforno explica que Moshe le hizo un repaso para ellos de toda la Torah. Si ven, la palabra para ellos, las palabras para ellos están distintas. ¿Por qué? En los comentarios que hacen los comentaristas en sí mismos, los exégetas bíblicos, no son comentarios que se hacen al azar. O sea, agregamos una palabra más, una palabra menos para que se escuche lindo. No, tiene sentido cada una de las cosas que están diciendo. Sforno dice que lo que Moshe hizo fue un repaso para ellos. Es decir, Moshe comprende la esencia de la Torah y él se las repite, se las repite pensando en quién, pensando en todo el pueblo. No como él la comprende en sí mismo, sino pensando en todos ellos, para ellos. Como cuando uno le explica un concepto a un niño. Quizás el niño no entiende todo el concepto. Entonces, ¿qué hace uno? Uno condensa las ideas, les explica de ciertas formas al nivel del niño. Por eso Sforno dice, es un repaso para ellos, repasó para ellos toda la Torah. En la medida en que se había investido en sus propios instrumentos de captación. Es decir, como él la entendió, como él la captó. Y por eso es que dice, la dijo de su propia boca. Mi pi atzmoi. Atzmoi quiere decir de él mismo, de su boca, mismísima boca. Entonces, luego, cuando un judío estudia Torah, entonces como resultado de esto, cuando un judío estudia Torah, sin importar en qué situación se encuentre, incluso si no está puro, Dios libre, puede aprehender la Torah y fusionarse con ella tal cual es en verdad, como se la denomina mi palabra, como el fuego, la palabra de Dios tal cual. La misma Torah dice, es mi palabra, es la palabra divina de Dios tal cual. Es decir, al ser que Moshe logró ese vínculo a través de comprender y poder traducir a cada individuo un repaso, como dice, un repaso para ellos, como resultado de eso, cada judío, cuando se siente, estudia Torah, puede vincularse, puede entender y captar y puede aprender la palabra de Dios tal cual. Y al ser que lo que Moshe repasó para ellos incluye toda la Torah, ya que el libro de Devarim es la síntesis de toda la Torah, eso genera que incluso sobre el resto de los 4 libros pueda aplicarse también la misma idea. Es decir, no solamente que esta idea aplica para el libro de Devarim, sino que ¿qué fue lo que hizo Moshe? Comprendimos en las secciones anteriores, en la clase pasada, Moshe les repitió para ellos toda la Torah. No, esto es algo que aplica también para todo el resto de los libros. El judío entonces puede captar la esencia misma de la Torah al igual que el Mishneh Torah. Por cuanto que Moshe es el intermediario que une a todos los judíos con el santo, bendito sea, como dice en Baet Hanan en el libro de Deuteronomio 5:5, que yo estoy parado entre el Eterno y ustedes, e incluso une a Dios a quienes están en una situación de bajez, de máxima bajeza espiritual, como vemos de la conocida explicación con respecto a lo que Moshe dijo, ¿de dónde yo obtendré carne?
Voy a leer y luego explico. Aquí el Rebbe trae varias ideas, a veces el Rebbe habla y trae un versículo y luego entonces uno dice, ¿qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Entonces el Rebbe está asumiendo que la persona sabe de qué está hablando. Estamos en un nivel bastante alto en esta clase. Voy a leer y voy a explicar. ¿De dónde yo obtendré carne? Moshe no podía rebajarse a sí mismo al nivel de conceder carne para satisfacer solo un deseo físico. Hasta que Dios le dijo, reúne para mí 70 varones de los ancianos de Israel y emanaré del espíritu que hay sobre ti. Lo que significa que esa transmisión de flujo material también tenía que canalizarse por medio de la emanación del espíritu de Moshe, porque absolutamente toda influencia, cualquiera sea su característica, ya sea espiritual o material, debe descender necesariamente por intermedio de Moshe. Aquí hay varias ideas. De nuevo, quizás ¿qué es lo que está diciendo el Rebbe? Vamos poco a poco. Voy a leer todo el párrafo, pero vamos a explicarlo ahora. Por cuanto que Moshe es el intermediario que une a todos los judíos con el santo bendito sea, e incluso une con Dios a quienes están en una situación de máxima bajeza espiritual. ¿De quiénes está hablando el Rebbe en este sentido? Está hablándolo de un judío que lo único que a él le interesa es cuestiones materiales. Un individuo, solo lo único que le interesa es cuestiones materiales. ¿Dónde vemos reflejada esta idea? Lo vemos reflejada en la Torah misma, cuando gente del pueblo judío estaba pidiendo que querían comer carne, estaban aburridos, no querían comer el man, porque el man tenía, en cuenta la Gemara, el Midrashim, que tenía varias características. Una era que la persona en sí mismo no se llenaba, otro era que la persona todo el tiempo que comieron man, nunca fueron al baño, todo ese tiempo, porque es exactamente lo que el cuerpo necesitaba. Entonces, al fin y al cabo, a pesar de que comían, y además que tenía una apariencia que no era que no apetecía el ojo. ¿Cómo come uno? Uno cree que uno realmente come con la boca, pero si uno le pone una comida, por la muy rica que sea, y uno no la ve, no tiene el mismo placer. Entonces, al ser que el man no tenía la apariencia de un buen plato, no sé, a ver qué se hace en Colombia, en México, no sé, un taco, ser que no tenía esa apariencia, entonces no les causaba el placer general de comer. Entonces le dijeron a Moshe, danos de comer, queremos comer. ¿Qué querían comer? Querían comer carne. Moshe les dice, ¿de dónde yo voy a obtener carne? Decir, y esta es la idea que quiere dar a entender el Rebbe. Todo lo que el pueblo judío recibió, nosotros lo vemos en mismo en la Torá, todo lo que el pueblo judío recibió, tanto las bendiciones y la prosperidad y las cosas que recibieron, voy a decir palabras simples, todo lo que recibieron tenía que pasar por Moshe. Tanto las cosas físicas, algo tan bajo, simplemente así como un deseo físico, e incluso las cosas espirituales. Todas las revelaciones divinas, todos los milagros tenían que pasar por Moshe. Por eso dice, hasta que Dios le dijo, reúne para mí 70 varones de los ancianos de Israel y emanaré del espíritu que hay sobre ti. Decir que incluso la riqueza espiritual del pueblo judío, de quién y por quién tiene que pasar, por quién tiene que pasar, por Moshe. Esto es donde lo vemos en el mismo capítulo, en la misma sección de Bealotja, 16, 17. Dice, voy a emanar del espíritu que hay sobre ti. ¿Por qué no dice Shem? Reúne 70 hombres y yo les voy a dar de mi espíritu, de mi sabiduría. Porque le dice, precisamente no, tiene que ser de ti, de tu espíritu. Lo que significa que esa transmisión de flujo material
en este caso la carne, también tenía que canalizarse por medio de la emanación del espíritu de Moshe. Porque absolutamente toda influencia, es decir, tanto física como espiritual, debe descender necesariamente por intermedio de Moshe. Por esa razón, a través de que la Torá se invistió en el intercesor, Moshe Rabbeinu, y se invistió en todos sus 10 codos de estatura espiritual, como mencionamos en la clase pasada, se explica la Gemara, Moshe era un gigante, altísimo, casi 5 metros. Pero esa altura, su altura tenía que ver también con su altura espiritual, su estatura espiritual. Por eso se invistió en el intercesor, en el Memutza Mehaber, el intercesor conector, Moshe Rabbeinu, y se invistió en todos sus 10 codos de estatura espiritual, hasta el codo más bajo de su alma. Así, la Torá tiene el poder de llegar a todos los judíos, hasta el más simple entre los simples, hasta el más ignorante de los ignorantes, hasta el más bruto de los brutos, hasta el menos refinado, el que está en una situación que lo único que le interesa es la carne, sus propios deseos, todo lo que les gusta. No quiere nada que ver con Torah, no tiene nada que ver con mitzvot. Hasta ese judío puede llegar la Torah. ¿Por qué? Porque pasa a través de Moshe. 6. Pero después de todo, ¿cómo es posible que estas dos facetas opuestas coexistan al mismo tiempo? Por un lado, ¿cuáles dos facetas? Por un lado, la Torá se inviste en el intelecto del ser creado hasta el grado que permea a la persona que la estudia y se ensambla con ella de modo que es llamada por su nombre. En este caso estamos hablando de Moshe. ¿Cómo se le llama a la Torá? Torat Moshe. Torat Moshe. Y por eso, al ser que él es el dueño de la Torá que estudió, el judío puede hasta incluso permitir que no lo honren de acuerdo a lo que la Torá misma establece para un sabio. Es una idea que personas tienen que respetar, según la halajá, personas tienen que respetar a los sabios de Torá. Hay varias leyes de cómo es que se muestra el respeto. La halajá dice cómo se muestra el respeto. Pero la halajá dice algo muy interesante. La ley judía dice algo muy interesante. Dice que si la persona, el sabio, no reclama este respeto, entonces la persona está eximida de cierta forma de mostrar los respetos, mostrar los modos de respeto. Entonces el rey aquí explica la razón por qué. Explica así. Al ser que la Torá, que se inviste, el intelecto del ser creado, llega a ser llamada por su nombre, entonces el individuo que estudió esa Torá, ahora esa Torá es llamada, esa información ahora él es el dueño de esa información, por así decirlo, de cierta forma. Entonces, al ser que él es el dueño de la información, él puede decir, no, por favor, no me aludan, no me digan todos los honores, no me llamen de esta forma, no me den todos los respetos, por favor, no. Y a pesar de ello, al mismo tiempo, esta permanece siendo la palabra de Dios tal como en su origen. Ahora, tenemos que el individuo estudió la Torá, y ahora la Torá es como si está en el terreno del individuo. Y ahora el individuo, a pesar de que la Torá misma dice que hay que honrarlo, que hay que mostrarle respeto, el individuo tiene la capacidad de decir, no, por favor no me muestren los respetos. Pero aún así la Torá siempre queda, la Torá incluso la que él tiene, que comprendió, siempre queda como la palabra de Dios, tal cual como el origen, antes de que la estudiase, antes que la comprendiese, antes de que pudiera entenderla. Y ahí que hay otra cosa que concluye de esto. Hay gente que cuando hablan, por ejemplo, enseñan Torá, siempre dicen la fuente. Dicen tal lado, de tal lado dicen, tal lado dicen, tal lado dicen, tal lado dicen.
Desde esa perspectiva, lo cual está correcto. Es correcto decir algo. Pero hay otra cara de la moneda. Si la persona siempre repite, 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 repite. Sí, pero vos, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ti? Tú mismo. Esto se debe. Se explica el Rebbe y responde la pregunta. ¿Cómo es que la Torá, la santa divina Torá que viene de mundos elevadísimos, puede ser captada en un ser humano, en la mente del ser humano? Ahora esta es parte de él y ahora puede explicarla con sus propias palabras, sus propios conceptos, sus propias ideas y aún ser palabra de Dios. Responde el Rebbe, esto se debe a que el Mishneh Torah fue tomado de la esencia misma de Dios, bendito sea, que está más allá de toda segmentación. Cuando nosotros hablamos de este nivel, es el nivel máximo de la divinidad. Aquí no hay niveles por encima, por debajo, mundo, no hay definición. Todas las definiciones todas las revelaciones de Dios que llamamos atributos no tienen cabida acá en este nivel. Es tal cual la esencia de Dios mismo. Entonces el Rebbe va a explicar y espero que me estén siguiendo. No sé, no puedo verlos, en realidad no puedo ver la cara a todos. Pero espero que me vayan siguiendo. Estoy poniendo acá abajo espero que me vayan siguiendo. Bueno, dejemos que el Rebbe va a explicar varios asuntos. Explica lo siguiente. ¿Cómo ves? No, la pregunta es, ¿cómo ves que algo tan elevado puede ser captado por un ser que en sí mismo no tiene ninguna comparación con algo tan elevado? La sabiduría, la Torah, la esencia misma de la Torah, es captada por un ser humano y puede ser hablada por ese ser humano, comentada y puede ser explicada. Y eso mismo es palabra de Dios. Sí que siempre tiene como esencia, siempre es palabra de Dios. Es información divina. ¿Cómo es esto posible? Porque eso se debe a que el Mishneh Torah fue tomado de la esencia misma de Dios, bendito sea. Es decir, ¿cómo es posible que Moshe haya tomado, haya comprendido la sabiduría divina y haya explicado al pueblo judío y eso también sea palabra de Dios? Al punto tal que lo vemos hablando en primera persona como es que es Dios. Entonces el Rebbe explica una idea que está larga y extensamente explicada en los trabajos de Hasidut Chabad. Largo. Acá el Rebbe simplemente lo menciona y lo lanza y bueno. De hecho, en la Sijá original, el Rebbe cita donde uno puede ir a ver en profundidad las ideas que va a traer ahorita. Que por falta de tiempo, en Kana Makom Le'arich, no podemos acá extendernos, no podemos explayarnos, pero vamos a tratar de explicarlo. Él dice así: el Mishneh Torah fue tomado de la esencia misma de Dios, bendito sea, que está más allá de toda segmentación. 2 puntos. Los diferentes tipos de luz divina y sus revelaciones, aún las manifestaciones espirituales más excelsas, existen en contextos segmentados. Es decir, todas las revelaciones, los atributos de Dios que nosotros podemos entender, que nosotros podemos comprender, y todos los distintos niveles de mundos de cómo Dios se revela, Atzilut, Briat, Siyah, cada uno de los detalles de esos mundos, las Sefirot dentro de las Sefirot, etcétera, etcétera, todos el orden de desencadenamiento del mundo, que Dios revelándose, siempre hablamos nosotros de segmentación. Este mundo, el otro mundo, esta revelación, este nombre de Dios, el otro nombre de Dios, está este nombre de Dios que tiene que ver con esta sefirá, esta sefirá que tiene que ver con esta otra cosa. Todo es segmentación. Estamos hablando de muchas cosas.
ya que cada matiz de luz emana hacia un recipiente específico, que revela una característica particular en los planos inferiores. Y por eso, es decir, cada uno de los atributos divinos de Dios revela algo particular, se revela de forma particular, y así nosotros lo percibimos los seres creados. Y por eso es que la creación en sí mismo tiene multiplicidad, se está revelando de diversas formas. Ahora, y por eso descienden de una de dos formas. Si no vienen como investidas en los planos creados, entonces se revelan con toda su potencia como son en esencia, o en su origen. O, si se invisten en los seres creados, entonces sufren una alteración y un descenso en relación como son en su origen. En corto, si la revelación divina de Dios si la revelación divina de Dios no es captada en un recipiente, entonces se queda tal cual como es. De nuevo, como si tenemos una gran cantidad de agua, pero no tenemos un balde donde recibirla, entonces la gran cantidad de agua se queda allí. Si no pasa por un embudo hacia el balde, entonces no hay relación entre una cosa y la otra. Pero, ese es un ejemplo. Para entender, si tenemos una gran revelación divina, se queda tal cual como es, porque no hay receptor, no hay como pueda pasar y pueda ser recibido. Ahora, si se invisten en los seres creados, ¿qué ocurre entonces? Una alteración o un descenso en relación a cómo son en su origen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la alteración en el ejemplo de el gran tanque de agua y el balde? La alteración ocurre que no es la misma cantidad que hay. En el balde hay menos cantidad. Y entre más pequeño sea el receptor, lo mismo podemos hacer, no con un balde, sino ahora con un vaso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner otro embudo y otro tubo y otro más fino y otro más fino, hasta que pueda ser posible para un vaso recibir del gran tanque. Entonces, sí hay una alteración. ¿Cuál es la alteración? Hay un cambio, una transformación. Exclusivamente ahora, cuando está activa el estado de la esencia misma de Dios, todo lo que mencionamos ahorita, estos últimos 2 o 3 minutos, eso no existe ni tiene nada que ver con eso. No hay relación entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Exclusivamente cuando está activa la esencia misma de Dios, bendito sea. En hebreo, esto es conocido en los libros de Hasidut como Atzmut Mahut, la esencia, el ser mismo de Dios. Acá no hay nombres, acá no hay el nombre de Elohim, no hay el nombre de Valle. No, acá no se puede definir. Tal cual Dios como es Él. Y este nivel trasciende la segmentación. Toda multiplicidad, la trasciende completamente. ¿No? Ahí no hay lo que hablar. Y las mutaciones. Entonces, allí, al ser que no hay niveles más altos de revelación divina o niveles más bajos, todo es parte de una cosa. Entonces, al ser que no hay ni una ni la otra cosa, ambas cosas pueden coexistir, pueden existir a la misma vez. Un extremo y el otro, en ese nivel no existen. Pueden estar ahí a la misma vez. Lo paradójico en ese nivel no existe. Ahora explica algo interesante. En unas clases, 2 clases, 3 clases anteriores explicó, hizo una pregunta de cómo es posible que el alma, el ser que es espiritual, es divino, puede investirse en un cuerpo físico. Esa fue, creo, su esposa, estimado, quien está dirigiendo hoy en Fundación Orheim, sí, quien está a cargo. Su esposa hizo una pregunta.
¿Cómo es posible que el alma, ser divina, sea tan elevada espiritualmente, puede estar en un cuerpo físico? Son dos opuestos completamente. Una cosa jala para un lado y otra cosa jala por otro lado. De forma corta está la respuesta acá. El Rebbe la trae, no está acá en la traducción, pero yo escribí acá en la nota lo siguiente, que está en la Orxijá original. Explica así: por esa razón el alma, al ser que está unida a la esencia misma de Dios, y en sí mismo es la esencia de Dios, tal cual, puede investirse en el cuerpo a la perfección. ¿Por qué? Porque los límites no existen acá. No existe la limitación del cuerpo. Entonces, al ser que el alma en sí mismo es esencial, es decir, está unida completamente a la esencia de Dios, y al ser que está unida completamente a la esencia de Dios, tiene la naturaleza de la esencia de Dios misma. Entonces, el cuerpo no es algo que la rechace. Y por eso es que el alma puede estar unida en el cuerpo. Entonces, en una explicación corta diríamos, ¿por qué es que el alma está unida al cuerpo? Porque la fuerza que hace que el alma, voy a explicarlo así, porque la fuerza que hace que el alma esté en el cuerpo proviene directamente de la esencia de Dios. La fuerza que actúa para que estén unidos es directamente de la esencia de Dios. Pero aquí no estamos hablando de la bondad de Dios o del poder de Dios, la belleza de Dios, el rey, no, de la esencia misma de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? La transmisión del flujo divino desciende y se inviste en el ser creado hasta el punto que se diga que es algo que se origina en su propia boca. Esto es la captación del ser creado. Pero a su vez, por un lado tenemos entonces que la transmisión del flujo divino, la revelación de Dios. De nuevo, acá no estamos hablando de la esencia. Estamos hablando de ¿qué? De la revelación de Dios. Lo que Él quiere dar a conocer a través de su Torah. Lo que quiere dar a conocer se inviste en el ser creado, en Moshe, hasta el punto que se diga que Moshe mismo lo dijo, su propia boca. Esto es que Moshe lo comprendió, lo captó. Ese es el extremo físico, lo material. Pero por otro lado tenemos el otro extremo. Pero a su vez, esta influencia de lo alto permanece en la mente de la persona tal como es en esencia la palabra de Dios. Es decir, que si bien es cierto, Moshe lo traduce, Moshe lo explica, pero ¿qué fue lo que comprendió él? Tal cual, literalmente, la palabra de Dios. Entonces, por un lado tenemos la información, cómo pasa y se transmite, pero la esencia de la información siempre es la misma. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surge? ¿De dónde es que surge esa información? ¿Cuál es la fuerza que une a la información en su nivel más elevado con el ser creado, la mente del ser creado, incluso lo que habla el ser creado, la esencia misma de Dios? Donde, de nuevo, allí lo paradójico no es paradójico. Los extremos no tienen cabida. Entonces, ahí está la capacidad para unir ambas cosas, que coexistan a la misma vez. Y esto mismo radica, y en esto mismo radica la diferencia entre los primeros 4 libros y el Mishneh Torah, el libro de Devarim. Todavía el Rebbe va a responder incluso más a la pregunta de ¿cuál es la diferencia esencial de los 4 libros y el libro de Devarim? Y explica lo siguiente. Los primeros 4 libros fueron enunciados de la boca del Todopoderoso. Y es más, Nachmanides escribe que estos fueron escritos como un relato de un tercero que habla. Y ese tercero, ahora, acá,
punto acá. Nachmanides escribe en su introducción al libro de Devarim que, si no me equivoco, sí. En su introducción al libro de Devarim, él escribe que el libro de Devarim es escrito como, ¿quién es el narrador? ¿Quién es el narrador? Perdón. Los 4 libros de la Torá. ¿Quién es el narrador? Vamos, piensen. Por un lado, nosotros sabemos que, a través de la explicación de los sabios, etcétera, etcétera, que Dios le dictó la Torá a Moshe. Él escribió. Moshe le escribe. Eso nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que la Torá viene de Dios. Dios se la revela a Moshe, Moshe la capta, Moshe la transmite. Pero cuando nosotros leemos la Torá, ¿quién es el narrador? No es ni Dios ni Moshe. ¿Por qué? No, la pregunta no es por qué. Entonces, ¿quién la está narrando? Cuando me refiero, por ejemplo, dice, Vaidaber Hashem el Moshe leimores similares, dice Nachmanides. Habló Hashem, cuando decimos Hashem es el nombre de las 4 letras. Habló, Valle, el Eterno, traduzcamos el Eterno. Vamos a traducir como el Eterno. Habló el Eterno a Moshe diciendo, sí, pero ¿quién me la está contando a mí? ¿Quién está contando la historia? En ningún lado la Torá aparece. ¿Cómo cuentan realmente cuando aparecen, por ejemplo, no sé, alguien está contando un documental, a veces aparece el narrador y dice, buenas noches, yo soy fulano de tal, les voy a contar una historia. Fulano de tal le dejo a fulano de tal. En ningún lado aparece así en la Torá. No es mencionado, no se dice quién es el que está contando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende la pregunta la que está planteando Nachmanides? Por lo menos háganme sí o no. Si no se entiende, porque no quiero decir cosas que no se entienden. Así se entiende. ¿Quién está hablando en la Torá? Cuando uno abre y dice, Dios le habló a Moshe. Ok, pero ¿dónde está la tercera persona? Se explica Nachmanides lo siguiente. Escribe que estos fueron escritos como un relato de un tercero que habla. Y ese tercero es quien relata que Havaya, el Eterno, habló a Moshe. Y en Hasidut se explica sobre esto, que ese estado, es decir, voy a explicarlo así, ese narrador, el tercero que habla, alude al estado esencial de quien emana. Vamos a entrar en toda la profundidad de esta idea. No crean que yo tampoco la comprendo toda, pero estamos hablando de un nivel tan alto que ni siquiera es mencionado en la Torá. Alude, pero no es mencionado. No hay un nombre que podamos decir. ¿Cómo se le llama este nivel en Hasidut? Atzmut Ama'atzil. El estado esencial de quien emana, que es un nivel muy alto en lo que se llama el orden del descenso, Seder HaShtalshelut. Que trasciende ahora, este nivel es tan alto que trasciende al divino nombre de Havaya. Y por ello tiene la capacidad, es decir, es tan alto que tiene la capacidad de unir, como Dios se revela en el nombre de Havaya, es decir, el Eterno, y tiene la capacidad de unir a Havaya con Moshe. Entonces, el narrador es un nivel de Dios tan alto, incluso más alto que el nivel del nombre de las 4 letras, y ese nivel tiene la capacidad de unir a
el nivel de cómo Dios se revela en su nombre y se ha expresado en el nombre de Havaya, el nombre de las 4 letras, con Moshe, el ser humano. Ese es el nivel de Dios que está narrando. Es decir, Dios mismo, pero un nivel muy, muy, muy alto, nos está contando lo que está pasando. Y eso es lo que está explicando Nachmanides. Pero aún así, el hecho mismo que ese nivel se llama el tercero que habla, que desde ahí se unen ambos dos, Vaya y Moshe, hace alusión a que en ese nivel no hay unicidad absoluta de Dios. Y cabe la posibilidad como si fuera de segmentación. ¿Por qué? Porque está Vaya y está Moshe. Tenemos 2 individuos, por así decirlo, dos entidades. No, la palabra mejor no es individuos, entidades. Y cabe la posibilidad como si fuera de segmentación. En cambio, en el Mishneh Torah proviene de la esencia misma de Dios, que está más allá incluso del tercero que habla. Y por eso en él son factibles y están presentes al unísono ambos extremos. Ya no dice, habló Dios a Moshe, como que está Dios y luego está Moshe. En Devarim está representada una unidad absoluta de cómo lo único que existe es Dios. Incluso no es necesario este nivel, que yo lo llamo así, el narrador, para que se pueda entender un poco. Este nivel del tercero que habla, que está uniendo a 2, está uniendo a Havaya, está uniendo a Moshe, y con Moshe. ¿Por qué? Porque el libro de Devarim proviene de la esencia misma de Dios, donde no hay segmentación, no hay dualismo, no está Havaya y no está Moshe. Lo único que existe es Él, tal cual como es Él. Y por eso están presentes al unísono ambos extremos. Y fue dicho de su propia boca la de Moshe, pero junto con ello coexiste y permanece sin mutación alguna la palabra de Dios. 7. A este concepto que mencionamos sobre Mishneh Torah, que por un lado fue enunciado por la boca de Moshe, pero que al mismo tiempo permaneció siendo la palabra de Dios, está presente también análogamente, es decir, eso se refleja en el servicio de Dios de la Teshuvah, el arrepentimiento y retorno a la senda de la Torah. La vibración interior de la persona hacia la Teshuvah, es decir, ese deseo que de pronto surge, esa actitud que de pronto surge en la persona, proviene de la persona misma, ya que al ser que por medio del pecado el judío se separó de la divinidad, ahora, entre paréntesis, esto, el asunto de la Teshuvah, aplica también para Bnei Noach. Cierro el paréntesis. También es todo un tema, la Teshuvah para el Bnei Noach, pero paréntesis acá, aplica también para Bnei Noach. Ya que al ser que por medio del pecado el judío se separó de la divinidad, Dios libre, se entiende que su despertar de Teshuvah no se debe a una revelación de luz. Es decir, no fue que recibió de pronto, que tuvo una experiencia que lo llevó a un estado de hacer Teshuvah. Se despertó un día por la mañana, no sé, y de pronto el individuo quiere hacer las cosas como deben ser. Y no fue porque escuchó una clase de Torah o porque algo le inspiró. Obviamente esto viene de Dios y no es que Dios le está jalando hacia él, por así decirlo. El individuo mismo, por su propia iniciativa, él busca acercarse a Dios, busca la senda de la Torah, busca... ¿no? Entonces, esto no se debe a una revelación de la luz de su alma proveniente de lo alto y profundo de esta, pues él está desligado precisamente de la santidad y no es un receptor apto para ello. ¿Por qué se entiende que no es algo que le vino de una inspiración? Porque el individuo, al ser que está así, que vive una vida que no es de Torah, o una vida no tiene nada que ver con Torah Mitzvot, está desvinculado. Entonces, obviamente, si tiene una vibración, pero esa actitud de pronto de hacer las cosas como deben ser, entonces decimos, eso viene de él mismo.
No es que fue inspirado. No fue que Dios le apareció en un sueño y le dijo, vuelve a mí. No. Viene del mismo. Y aunque la norma es que todo despertar, ahora hay una regla espiritual. Aunque la norma es que todo despertar que la persona siente viene en virtud de una concesión de fuerzas de lo alto, en el caso del judío retornante, la fuerza espiritual para hacer teshuvá proviene del estado esencial oculto del infinito. Es decir, que si bien es cierto, esta iniciativa propia, ¿qué es lo que lo anima? Es un nivel que es llamado el estado esencial oculto del infinito. Es decir, que es Dios, pero de forma oculta lo está haciendo, lo está inspirando a la persona. No es de forma revelada, de forma oculta, que se despliega y actúa de modo totalmente oculto. Así, se comprende que la vibración del retornante a Dios proviene como si fuera de sí mismo. Esta idea es similar, ahora, esto el Rebbe lo trajo como un ejemplo, pero podemos entender esta idea que va a explicar, que explicó anteriormente, sobre cómo la esencia de Dios une dos extremos completamente opuestos, y es posible que coexistan a la misma vez. Que en este caso fue como, incluso aunque el ser humano, en este caso Moshe, comprendió la Torá, le explicó, a la misma vez esa información quedó en esencia palabra de Dios. ¿Cómo es que ambas cosas existen a la misma vez? El Rebbe trajo la idea de Teshuvah, como un individuo que el individuo cuando hace Teshuvah no es porque tenga una inspiración, que vengo Dios, no, simplemente del mismo. ¿De dónde viene esa inspiración? De un nivel oculto de Dios, muy oculto, que es considerado tal cual como que la persona misma fue el que tuvo la iniciativa. Esta idea es similar a lo desarrollado antes, se hizo largo la clase, sobre el tema de las propias palabras de Moshe en el Mishneh Torah. Vemos entonces el paralelismo entre ambos temas. En la Teshuvah también se manifiestan al unísono los dos opuestos mencionados. Por un lado, el judío hace Teshuvah con sus propias fuerzas, es decir, el individuo hace Teshuvah con sus propias fuerzas, pero al mismo tiempo, y en verdad, es Dios el que la genera y está en el interior de su ser. Y ello es posible porque en la Teshuvah está activa la esencia misma de Dios, que trasciende toda limitación y segmentación. Por esta razón, la persona cuando hace Teshuvah puede ser perdonada y sus acciones pueden ser perdonadas. Porque bajeza espiritual no existe en ese nivel. No existe. Entonces, ese nivel puede borrar todo aquello que la persona haya hecho, que está en tiempo y espacio. Aquí no existe la idea de tiempo y espacio. Y lo que ha ocurrido en ese tiempo y espacio. Y esta trasciende toda limitación y segmentación. Por eso, al mismo tiempo que la persona se siente protagonista, es Dios, desde Él, su propulsor. Esta es entonces la conexión entre las dos versiones acerca del contenido del libro de Devarim. Esta es una respuesta que está dando el Rebbe a la sección número 2, si no me equivoco. No, a la sección número 1. El Rebbe dice, sin embargo, en el último párrafo de la sección número 1, él dice lo siguiente, quizás no de la misma forma literal, porque voy a traducir de hebreo. Sin embargo, debido a que Moshe habló al pueblo, y esto se refiere a todo el libro de Devarim, necesitamos decir que tanto la explicación de Rashi, ¿se acuerdan que Rashi dijo que es el libro de Devarim? Palabras de reprimenda para el pueblo. Pero por otro lado, Sforno dice, el libro de Devarim es un Mishneh Torah, es decir, Mishneh quiere decir una repetición de toda la Torah. Entonces explica el Rebbe. El concepto de una repetición de toda la Torah está integrado también en el concepto de una reprimenda. Y a la misma vez, el concepto de reprimenda
que trae Rashi está integrado en el concepto que trae Sforno, que toda la Torá, que Moshe repitió toda la Torá, y es una repetición de toda la Torá para el pueblo, valga la redundancia. Entonces, ambos comparten el contenido a la misma vez. Y acá el Rebbe va a responder esa pregunta. Miren cómo el Rebbe, hasta todo lo que tuvo que explicar para ahora respondernos. Esta es entonces la conexión entre las dos versiones acerca del contenido de Barim. 1. A. Palabras de reprimenda, y B. Que repasó para ellos toda la Torá. El propósito de las palabras de reproche es la teshuvá de la persona y el servicio a Dios de la teshuvá, al igual que el Mishneh Torah, porta en sí mismo la fuerza esencial de divina, como se explicó antes. Es decir, que el nivel de la esencia de Dios que está allí viene ¿para qué? Para generar teshuvá, para generar teshuvá. Y la teshuvá en sí mismo, ¿de dónde procede? De la esencia misma de Dios. Y el libro de Barim, ¿de dónde procede? De la esencia misma de Dios. Entonces contiene ambas ideas. La nota número 31. De acuerdo a lo explicado aquí, la relación entre las palabras de amonestación teshuvá y el Mishneh Torah es que en ambos está presente el concepto de su propia boca, ya que al despertar que proviene de lo alto para generar la teshuvá está oculto en la persona. Esto esclarece el hecho de por qué las palabras de reprimenda del comienzo de nuestra sección, las palabras que mencionó, las mencionó con insinuaciones. Rashi al comienzo de nuestra sección. Voy a explicar de la siguiente forma. Rashi explica que Moshe Rabbeinu dice varios nombres de lugares, y cada uno de esos nombres, explica Rashi, es una insinuación a algo que el pueblo judío hizo en uno de esos lugares. Algo que no estuvo bien. ¿Cuál es la idea? El Rebbe está explicando en profundidad a Rashi. Mira cómo el Rebbe trae distintas ideas en una sola sijá. Sobre esta sijá, de hecho, hay mucho más que hablar. Acá nosotros estamos tomando las ideas superficiales, pero esta sijá hay mucho más que hablar. Entonces podemos pasar toda la noche hablando de los conceptos que están en la sijá. Entonces, así como la persona siente que él es el que está tomando la iniciativa en hacer teshuvá, porque ¿de dónde viene eso? De la esencia misma de Dios que está oculta, pero a la misma vez la persona es la que está haciéndolo. Para nosotros es paradójico. No, pero ¿es Dios o soy yo? No, eres tú, tal cual. Pero allí, en la teshuvá, ¿de dónde está vinculado a qué nivel? El nivel de la esencia misma de Dios. Tal cual como el Mishneh Torah está vinculado a la esencia misma de Dios. Y por eso la explicación de Rashi no es una contradicción a la explicación de Sforno. Los dos están hablando de la misma cosa. 8. Se entiende de todo lo explicado que tal como fue necesaria la virtud especial del Mishneh Torah, como preparación para que los judíos ingresaran por primera vez a la tierra de Israel, es decir, era necesario, este tipo de revelación de Dios era necesario como preparación para que los judíos de esa generación entrasen a la tierra de Israel, así también es en la actualidad, hoy en día, 2022, 30 de agosto de este siglo, cuando realizamos los preparativos para entrar a la tierra de Israel a manos de Mashiach Tzidkeinu. Y la preparación ahora es la revelación de Hasidut, y en especial de la filosofía de Hasidut Chabad, que es portadora de la misma fuerza que el Mishneh Torah. Les voy a explicar lo siguiente. En Hasidut Chabad se explican conceptos de la dimensión divina de manera que el intelecto, Chokhmah, Binah y Dat, Chabad, las capacidades intelectuales del ser humano, los pueda comprender. Hasta el grado que se genera una unión maravillosa, que dos cosas tan desproporcionadas efectivamente se vuelven una y están unidas de cada lado y ángulo. Y si bien es la persona quien entiende los profundos conceptos de Hasidut, no obstante, no se produce ninguna alteración en el flujo de la Torá. Dios libre. Más bien, permanece en su estado original de divinidad. Y la fuerza para ello proviene del hecho de que Hasidut es la revelación del nivel de Yehidá de la Torá. Es un nivel, generalmente, dice, como se explica en otro lado en extenso, el Rebbe cita de dónde estudiar esto en extenso, en corto. Realmente se habla de 4 niveles de la Torá, que se llama el Pardes. La parte simple de cómo debe entenderse la Torá, las insinuaciones de la Torá, las interpretaciones de la Torá y la Kabbalah de la Torá, el misticismo de la Torá.
Pero hay un nivel que es mucho mayor, que es un nivel donde abarca todos los niveles y explica en sí mismo todo lo que está unido completamente a la idea de la unicidad de Dios revelada. Eso se llama Yehidá. Por eso se llama Yehidá ese nivel. Ese nivel, ¿cómo se expresa en el mundo físico? Para nosotros, al estilo de Hasidut. Y específicamente Hasidut Chabad. Es decir, por un lado, tenemos Kabbalah. Hay Kabbalah. Hay distintos niveles. Hay Rashi, hay distintos documentaristas. Pero ¿cuál es el nivel más elevado? El nivel que va a explicarnos, no solamente va a explicar al nivel simple, al nivel de insinuación y al nivel de interpretación y al nivel de Kabbalah. ¿Cuál es ese nivel? Hasidut. Hasidut es el nivel más elevado que hay. Como se explica en otro lugar en extenso. Y este nivel es la esencia de la faceta profunda de la Torá. Se explica, Hasidut, si la Kabbalah es el alma de la Torá, el alma de la Kabbalah es Hasidut. Y por eso permanece inmutable incluso al investirse y ser aprendido del intelecto humano. Pero podríamos pensar, lo voy a explicar de esta forma, ¿cómo es posible, si uno entra a una clase de estas Kabbalah, estas clases cabalísticas, cabalastoides, dicen cosas muy increíbles, si uno abre el libro de Zohar, dice cosas, wow, que uno no entiende, obviamente, uno no sabe qué es lo que significa eso, pero uno lo lee, y a veces uno lee libros de la Rizal, y esto y lo otro, y libros, y dicen cosas increíbles, pero yo no las entiendo, no sé qué significa eso realmente, no comprendo eso. Viene Hasidut Chabad y nos explica los conceptos de tal forma que nosotros podamos entenderlo, tal cual, y podemos platicar de ellos y comentar y así, tal cual como nos estamos comentando acá. Entonces, alguien podría pensar, yo prefiero mejor la Kabbalah profunda del cabalista, más cabalista de los cabalistas. Sí, pero no se entiende nada. Entonces no te aporta nada, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, es como cuando alguien está hablando en un idioma que tú no entiendes. Entonces, al fin y al cabo, tenemos un dualismo. Existe Dios, existe la gran revelación, pero también existo yo. El Hasidut Chabad tiene la ventaja de que me vincula a poder entender divinidad de forma que mi intelecto lo pueda entender, captar, incluso yo lo pueda hablar de ello, pueda explicarlo. Y esta es también la relación entre Hasidut y el famoso dicho del Mashiach al Baal Shem Tov: yo vendré a redimir a los judíos cuando tus manantiales se difundan hacia afuera. No, el Rebbe está mencionando como que ustedes ya saben qué es de qué estamos hablando. Contexto. En un Rosh Hashanah, no recuerdo el año, siglo inicios del siglo, finales del siglo XVII. El Baal Shem Tov estaba con su congregación, sus discípulos, y tuvo algo que se le llama Aliyat Neshama, una elevación del alma, donde llegó a la cámara espiritual, es un asunto metafísico, llegó a la cámara, el cuarto del alma de Mashiach, y le dijo Mashiach, Señor, a modo de respeto, Señor, no Señor como el nombre de Hashem, que realmente se le conoce como Señor, no Adon, Nai, sino Adon. Le dijo, Adon, ¿cuándo vas a venir a redimirnos? Y Mashiach le dijo, cuando tus manantiales se extienden y se expandan hacia afuera. ¿Refiriéndose a qué? Voy a explicar. Los manantiales, ¿cuáles son los manantiales de Baal Shem Tov? El Hasidut, el Hasidismo. Es el contexto para entender esto. Así que voy a releer el parágrafo, la sección. Y esta es también la relación entre Hasidut y lo que el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov: yo vendré a redimir a los judíos cuando tus manantiales. ¿Por qué le dijo Mashiach cuando mis manantiales o los manantiales de Dios? No, le dijo tus manantiales.
se difundan hacia afuera. ¿Cuál es la idea? Si no es algo que la Torá se invista en la mente del ser humano, que la pueda comprender, entonces al fin y al cabo siempre va a haber dualidad. Siempre va a existir lo espiritual y va a existir lo físico. La unicidad de Dios, de manera absoluta, no se va a revelar. Entonces es necesario un memutza mejaber, un intermediario que pueda vincular y pueda hacernos entender y de esa forma completamente unir, revelar la unicidad absoluta de Dios. No solamente eso, sino su existencia absoluta, que Él es lo único que existe. La esencia misma de Dios. Y por eso le dice, tus manantiales se difundan hacia afuera. De modo que no solo el agua del manantial se expande, sino el manantial propiamente dicho es el que debe descender hacia el afuera. No solamente que el manantial se expanda, sino que el manantial llegue también a donde se le llame afuera. Porque quien influye hacia el afuera en una situación que porque sí, que por sí mismo permanecería, no tener relación alguna con los manantiales. Lo hace solamente con la energía del manantial mismo y no basta con el agua que fluye de él. Es decir, hasta que incluso afuera se vuelva manantial. No solamente que hay un manantial y esté afuera. Es decir, incluso que afuera, allí se vuelve un manantial. El Rebbe explica algo. El Rebbe dice, las enseñanzas del Hasidut han llegado a todos los judíos, en todo el mundo ha escuchado acerca de Hasidut. Pero el Rebbe agrega, en el año 1992, si no me equivoco, en una de sus sijot, dice el Rebbe lo siguiente: hemos visto que Hasidut ha llegado incluso a más, incluso Chutza Shebechutza, que está citando lo que el Baal Shem Tov dijo, que lo que el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, el alma del Mashiach Baal Shem Tov, que hasta que Yafutzu Mainosejo Jutzo. Y luego dice, el Jutza que está en el Jutza, lo afuera que está dentro de lo afuera. Y luego explica, esto, dice el Rebbe, son las naciones. Que Hasidut ha llegado incluso a las naciones. Entonces cuando el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, ¿cuándo voy a redimir al pueblo judío? Es cuando Hasidut llegue incluso a los no judíos. Y no solamente de modo que llegue y que lo escuchen y no sepan qué significa, sino que lo comprendan también y que practiquen, platiquen de ello, lo capten, lo puedan entender. De modo que el manantial mismo, de modo que el lugar afuera, que como está así lejano, también se vuelva manantial. Es por eso que esta es la correcta preparación para que venga usted el Mashiach, que fue lo que dijo el Baal Shem Tov a Mashiach. Porque en el futuro venidero se revelará que todo lo que ha sido hecho, sabrá que tú, Dios, lo has hecho. Este es algo que está, si ustedes se fijan en la nota número 38, es algo que decimos en las plegarias de Rosh Hashanah, que es el día donde coronamos a Dios Rey. ¿Y qué le decimos a Dios? Que todo lo que todo lo que ha sido hecho, todas las criaturas, sepan, ellos van a saber que tú lo has hecho. Es decir, incluso el afuera del afuera. Todo lo que ha sido hecho, cada criatura, propiamente dicho, tal como se ve según su faceta superficial, que no es visible su conexión con la fuerza que lo hace. Es decir, a modo filosófico. Cuando uno ve un objeto, uno ve el objeto, por ejemplo, voy a dar este ejemplo. Nosotros no vemos los átomos que están generando el objeto. No vemos no lo vemos. Ahora, a modo de Hasidut, nosotros no vemos la realidad auténtica que está generando todo lo que existe, que es en sí mismo Dios. No lo percibimos, no lo vemos. Esa realidad es lo que pedimos que se revele en Rosh Hashanah, que todo lo que ha sido hecho sabrá que tú lo has hecho. Es decir, que el origen verdadero, la fuente real de todo lo creado se revele. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Explica el Rebbe. Se unirá con Dios. Al ser que tú, la esencia misma de su ser,
Miren que nosotros no decimos que tú Dios o que tú poderoso. No, tú. No hay nombre. Que hace alusión a la esencia misma de Dios. ¿Qué va a ocurrir con la llegada de Mashiach? Que cada ser humano, cada criatura va a revelar el nivel de la esencia de Dios mismo. Esa es la ventaja precisamente de que la Torá haya sido dada, y específicamente el libro de Devarim, al modo de intermediario a través de Moshe Rabbeinu. Acá finalizamos. Hay mucho más de qué hablar, realmente hay mucho más que comentar sobre la Sijá, pero no nos da el tiempo. Con esto finalizamos este principio de Maimónides, y en la próxima semana vamos a empezar a trabajar el principio de la Torá misma. Muchísimas gracias. Gracias, Rab. Está muy interesante. Al principio pareciera que yo me estaba enredando porque decía, bueno, va por aquí, va por allá, pero la verdad es que al final, bueno, creo que esto era referente a la profecía de Moshe y la explicación, pero a fin de cuentas creo que fue un repaso de la necesidad de Dios y cómo se conecta una idea con la otra. Muchas gracias, Rab. Sí, ese siempre va a ser, como les dije, siempre va a ser el factor común. El Hasidut siempre revela esa presencia de Dios, la absoluta presencia, la absoluta esencia de Dios en todo. Y al fin y al cabo, ¿de qué aprendimos? De la unicidad absoluta de Dios. Sí, no sé, preguntas, comentarios, si quiere que repita alguna idea, quizás todo. Yo creo que sí hay algunas preguntitas, pero las están terminando de formular su pregunta para que no se les vaya ahí ningún detalle. Si no, de todos modos, les recordamos que el día de mañana va a estar abierto el grupo en el chat, para que si ahorita todavía no han terminado de formular su pregunta, con toda confianza el día de mañana la puedan hacer. Sí. Y el Rab les pueda dar esa respuesta con muchísimo gusto. Es que yo creo que todavía estamos como, yo todavía estoy como recogiendo toda el mensaje tan bonito. Y la verdad es que entonces entiende uno que Moshe es una esencia que me gustó mucho lo que usted dijo de que no fue una iluminación, es así que vino, así como que, porque uno siempre pensaba, pues, cómo Moshe percibió la grandeza de Hashem en esa manera de escribir. Definitivamente es una esencia que está Dios en él de una manera muy distinta, como uno pensaba que era como una serie de rayos que llegaban a él, que él escribía. Siempre me he preguntado la escritura hebrea antigua es muy diferente a la de ahora, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno lee los salmos y uno mira la lectura del salmo en hebreo, en lo poco pues que yo logro entender, queda uno pensando que ¿será que ahora es el mismo lenguaje? Yo creo que la misma no se podría hacer igual, ¿o sí? Porque es que hay muchas traducciones, digámoslo, de la parte hebrea, de palabras que dicen lo mismo, pero que ambivalentes, que se dice, que son ambivalentes, o que tienen como cierta unidad, es como eso. Entonces, me imagino que en esa época Moshe cuando escribió, cuando Dios le mostró todo esto y escribió todo, era un lenguaje diferente al hebreo de ahora, al hebreo pues como moderno, me imagino. Seguro, sí, lingüísticamente sí hay diferencias en muchas palabras. Y hablando de esta idea, no sé si recuerdan que en la clase anterior, antes de que entrásemos a esta discusión de la Sijá, mencioné, el Rebbe lo trae en una de sus Sijot, que la razón, Moshe quería que también las naciones estudiaran Torah, y por esa razón él tradujo la Torah a los 70 idiomas.
para que también cuando toda persona estudiase la Torá pudiese vincularse a la esencia de Dios mismo, a la esencia de la Torá misma, que es la esencia de Dios mismo. Entonces, el Rebbe no lo menciona en la Sijá, pero lo traigo a acotación, que también es algo que en el Rebbe en la Sijá dice el judío, pero el Rebbe trae en otro lugar que incluso cuando una persona estudia Torá en otro idioma, judío si lo estudia en otro idioma, si bien es cierto, quizás no se entiende exactamente, pero la esencia misma de Dios está ahí, puede vincularse con eso. Igual la persona no judía cuando él estudia Torá y lo comprende en su idioma, en el idioma que habla, en el idioma que comprende, en la esencia de unir con Dios mismo. Tal cual, literalmente. Y no degrada eso, su unión con Dios, y ya ahí ni siquiera lo espiritual tiene importancia. Es Dios mismo y el individuo. Sobre todo, que explica el Alter Rebbe, que cuando la persona comprende una idea completamente, ni siquiera él mismo existe en eso, es como si no existe en ese momento. ¿Por qué? Porque él está completamente anulado a la idea. Entonces, cuando la persona comprende una idea de Torah, lo único que existe es Dios en ese momento. Entonces, eso como comentario, que si bien es cierto, hay traducciones y tenemos libros, pero incluso hay que saber, cuando yo me siento a estudiar Torah, estudio Torah, me estoy vinculando con Dios mismo, tal cual. Y no hay por qué sentirse que, bueno, si supiera hebreo, entonces sería mejor. No, si supiera hebreo, intelectualmente podría comprender mejor, pero no hay ninguna degradación, ningún descenso es la palabra de Dios, tal cual. Por eso les dije a modo de chiste en uno de los comentarios, que creen que Dios no solamente habla hebreo. Es políglota. Sí. Muchas gracias, Raf. Excelente. Alicia Estimada, tiene... sí, excelente. Alicia, adelante. Sí, buenas noches, Rabino. Tal Buenas vez la noches. pregunta se sale del tema, pero es algo que me llama, que es curioso para mí. En la altura que tenía Moshe, él era diestro en la guerra antes de que fuera tomado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Es una O sea, pregunta? sí, si él peleaba, si él era guerrero o era diestro en cuanto al tema de la guerra. No. No sé una fuente que diga exactamente que él era diestro en guerra. Vamos a asumir que sí. Hablando que Moshe creció, y eso sí hay comentaristas que mencionan sobre la educación de Moshe, que Moshe creció en la casa de Faraón, y podemos imaginar el tipo de educación que tuvo. No sé. No sé cuánto podría realmente decir. De nuevo, como usted lo dijo, es una curiosidad. Sí, porque si fue enseñado en él como egipcio, también dicen que fue enseñado como hebreo. Pero sí, por la altura, digo, yo siempre me llamó la atención si él era diestro en la guerra. Entonces, bueno, hay No que sé. investigar a ver Podemos entonces. deducir de textos que sí. Por ejemplo, hubo casos que peleó, por ejemplo, con Og, el rey de Bashan, que no era un individuo pequeño, era un individuo también gigante. Y él peleó con Moshe. Sin embargo, voy a traer acotación, que algunos Midrashí menciona que fue una guerra, fue un encuentro no físico, sino que milagrosamente Moshe utilizó, dice el Midrash, que Moshe utilizó el nombre de Dios para matarlo. Hay otro Midrash que dice que murió de otra forma, pero en la Torah se le reconoce como Moshe fue el que le dio el último golpe, por así decir, físico. A Moshe se le reconoce que todo lo que pasó para que muriese en Og Melech de Bashan
rey de Bayán, perdón, es como Moshe lo haya matado. También traen lo mismo en Midrash al respecto de cuando mató a los egipcios que estaban golpeando a los judíos, los israelitas. Es un Midrash que utilizó el nombre de Dios para matarlos. El poder metafísico del nombre de Dios. Ahora, y por eso se escribe en la Torá como que él lo hizo, como lo mató. Si tenía o no alguna preparación, podemos asumir que sí. Tengo yo una fuente que lo haya leído, que haya dicho, y Moshe sabía Krav Maga. No. ¿Saben qué es Krav Maga? Las artes marciales israelíes. Le llaman así. No, nunca he leído una fuente. Gracias, David. Estimado, dice en el chat, escuché que dice en la Kabbalah que las letras o la pronunciación hebrea es la energía que los ángeles cargan para transportar nuestra plegaria. La idea es la siguiente. Cuando la persona reza, lo que es el aire que sale, el aliento que sale, es más refinado que un pedazo de carne o que un pedazo de madera. Entonces, para refinar ese aire y hacer el proceso de que se vuelva mucho más refinado, a tal punto que pase de materia a espíritu, quienes hacen ese proceso de refinamiento son los ángeles. Además, no solamente eso, sino que cuando la persona reza, siempre piensa en el gatito, el perrito, la mamá, el papá, de todo tipo de cosas. Entonces, esas palabras vienen, por así decir, sucias, no sucias, pero vienen, vamos a decir, sucias, así como esos, porque todos los pensamientos que uno habla, con las ideas que, todos los pensamientos, perdón, todas las ideas que uno verbaliza en el momento de la plegaria, vienen de alguna forma influenciadas por los pensamientos que uno tiene también en el momento de la plegaria. Entonces los ángeles agarran todas esas cosas que no tienen nada que ver. Estaba pensando, no sé, en ese momento en el mensaje de WhatsApp que recibió de la abuela. Bueno, los ángeles agarran esa idea, la quitan de la verbalización y solamente llevan la verbalización tal cual. Ahora, y en este sentido, la Kabbalah habla muy bien al respecto de el hebreo. El hebreo. Pero bueno, quería aclarar eso. ¿Por qué la idea? Intuyo que tiene que ver con que, bueno, ¿y qué pasa con los otros idiomas? La realidad no sé. No sé. No, si yo no tengo una fuente y nunca estudié una fuente, yo no puedo decir. ¿Llegan a Dios? Seguro que sí. ¿Cómo llegan? No sé. Pero seguro que llegan a Dios. ¿Hay ángeles que hablan español? La sección de ángeles que están encargados de todas las plegarias en español? Quizás. Los que están en portugués, ¿entienden? No sé. Pero es una buena pregunta. Alguien dice casi, fue creado como hijo de Faraón, como príncipe. Tenía que estar preparado como sucesor del trono. No he encontrado yo ningún lugar que diga que iba a ser el sucesor del trono. Estas son presunciones y asunciones que, a partir de historicidad, de nuevo, nosotros podemos asumir un montón de cosas sobre Moshe.
la Torá no ve ninguna importancia en contarnos estas cosas. Con 2 palabras la Torá nos dice que Moshe creció. Dice que Moshe creció en la casa de Paró, y pum, y ya no nos cuenta más. Sobre ese texto, los comentaristas cuentan. Implica que Moshe creció, etcétera, etcétera. Pero la Torá no nos cuenta eso. Habría que preguntarle a Moshe cuando resucite. Habría que preguntarle, ¿cómo fue? Cuando fue tu bar mitzvah, ¿cómo fue, Moshe? Pienso que tenemos bastante material. No sé si ustedes recibieron, no sé, bueno, voy a hablar con los directivos de la fundación, para que ustedes reciban la sijá y puedan imprimirla y puedan estudiarla desde adentro. Pero si ustedes pueden, le imprimen, pueden hacer sus preguntas. Por ahora me despido. Rab, una pregunta antes de que se vaya. Bueno, no una pregunta, sino más bien un comentario acerca de lo que decía de mi pregunta de la clase pasada. Y me quedó más, me quedó más claro eso acerca de cómo el alma se junta con el cuerpo. Y pues sí, como decía, a final de cuentas, el entender que todo proviene de Hashem, pues eso nos da la clave para muchas cosas. El entender que, bueno, en mi mente estaba como algo físico, algo material, como si fuera el agua y el aceite, cómo se iban a juntar, pero pues a final de cuentas es como si todo tuviera parte del ADN de Hashem, y esa parte es como un imán que hace que se junte cuando Hashem quiere que se junte y que se separen cuando Hashem quiere que se separe, y pues me queda más claro la idea. Muchas gracias, Rab, por toda su enseñanza. Muy feliz. Gracias. Muy feliz. Oh, disculpe. Estimado Luis, abre el micrófono. Muchas gracias, hermano. Te agradezco la enseñanza. Excelente. Poco a poco uno va aprendiendo. Yo te agradezco mucho. Gracias a usted por su asistencia. Y por aguantar estas, no sé, 2 horas, hora y media de clase. No hay problema. Aguantamos más. Las cosas de Hashem son bellas. Que tengan todos una linda noche. De mi parte me despido. Vamos a continuar con el video del Todopoderoso la próxima semana. Que tengan una semana exitosa en todos los sentidos. Y Amén. todos los mejores deseos de mi parte. Amén. Luego, que podamos tener la próxima semana al estimado Francisco con nosotros, fuerte y fresco para continuar en estas clases. Amén. Todo lo mejor. Gracias, Rabino. Muchísimas gracias a la Fundación Orahaim. Bendiciones, Que el Todopoderoso prospere de cada uno de los proyectos y estas clases tengan un mayor alcance, no solamente acá de forma acá en las redes, sino también en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, en todo, cada uno de los círculos personales de cada uno. Amén. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, Rab. Gracias, Gracias. Gracias, Rab.